Bueno, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Pamplona Norte de Santander, siendo más precisos del programa de Ingeniería Mecánica de nuestra materia de Termofluidos 1, dictada por nuestro docente Jaime Vera Rosso. Venimos a hablar de lo que consistió en nuestra práctica de laboratorio de termofluidos, que el cual enlaza la temática centro de presiones, no sin antes hacer nuestra respectiva presentación. Estamos conformados por el estudiante Carlos Daniel Liñán Torres y mi persona, Andrés Felipe Gamarra Guarnizo, introduciéndole así en lo que fue la temática base, como son los fluidos o las fuerzas hidrostáticas, o la importancia que radica en esta misma en el mundo ingenieril, debido a sus diversas aplicaciones, como lo son la presión ejercida sobre superficies sumergidas, con puertas de represa o estructuras que simplemente tengan la capacidad de soportar estas fuerzas hidrostáticas dadas por los fluidos. Pasando así lo que fue nuestro material como tal, que fue el H11 centro de presiones de Tequimen, o siendo más preciso, una réplica de este mismo. El cual está diseñado para analizar el comportamiento de las fuerzas mencionadas ya dichas anteriormente sobre superficies planas o sobre parcialmente sumergidas. Haciendo así sus especificaciones, que son las dimensiones y peso, como son 400 milímetros de ancho, 400 milímetros de alto y 160 milímetros de fondo. Un juego de pesas, el cual consistieron por diversas arandelas, cual tendían diversas masas. Eh, y sus dimensiones como tal, para que nos vean por el cálculo, como tal, más importante, el radio interior y el brazo de momento. El brazo de momento nos ayudó para el cálculo de nuestro momento experimental y de igual manera el radio interior. Hablando así lo que fue de nuestra metodología o como tal, lo que consistió nuestra laboratorio, cómo se hizo y todo eso. Primeramente se hizo como tal, porque se hicieron dos experimentos, que fue uno a ángulo de 0 grados y uno a ángulo de 30 grados, pero principalmente lo que se hacía era equilibrar el instrumento y luego agregarle con las masas y luego agregarle agua, y para igualmente contrarrestar este peso del agua con la zarandela para volver al equilibrio, y asimismo medir lo que es nuestra distancia, las cuales las enlazamos en estas ecuaciones que ya fueron dichas o calculadas o demostradas anteriormente en un preinforme. Estas ecuaciones nos sirvieron para lo que fue nuestro momento teórico. Y para nuestro momento experimental solo fue el peso por la multiplicación del brazo que va desde el punto de acción hasta nuestro eje centro de rotación. Pasando así lo que fue el cálculo o nuestros datos como tal base, que fue para el ángulo de 0 grados nuestra tabla. Como lo dije anteriormente, utilizamos dos arandelas, una de 12,21 gramos y una de 7,5 gramos. Estas se multiplicaron por la cantidad de arandelas, y se le hizo la conversión a kilogramos y se le multiplicó por la gravedad para que nos dieran su respectivo peso, y así calcular nuestro momento experimental, que es el producto entre el peso por nuestro radio de brazo de momento, que como tal son 0,2 metros. Y con el cálculo de lo que fue nuestra altura, que íbamos midiendo la altura, eh, observamos aquí, considerando lo que la ecuación, porque teníamos dos zonas, una zona lineal y una zona curva. Entonces, para esto tendríamos que tener ciertas consideraciones, que son estas la voy a explicar aquí mismo. Eh, para el primero, como es el ángulo es de 0 grados, entonces multiplicar nuestro radio interior, que son 100 milímetros, por el coseno de 0 grados, que es 1, entonces nos da 100 milímetros. Entonces, dependiendo de esta distancia, teníamos la consideración de que si era mayor a 100 milímetros, estaba en zona lineal. Y si era menor, cuando ya pasaba menor a 100 milímetros, entonces ya entraba lo que es nuestra zona curva. Así de igual manera, para lo que fue así de igual manera hicimos el cálculo de, de la tabla 2, pero con un ángulo de 30 grados, teniendo en cuenta ahora otra distancia para lo que es nuestra zona lineal y nuestra zona curva, porque en este caso no eran 100 milímetros, sino 86,6 milímetros, que nos da por el producto de nuestro radio interior por el coseno de 30 grados, nos da este resultado. Entonces, teniendo esta consideración, de igual manera que si era mayor a 86,6 milímetros, está en zona lineal, y si era menor a 86,6 milímetros, ya estaba en zona curva. Dejándolo así con nuestro compañero Carlos Daniel Liñán, que va a hacer la explicación de lo que fueron las gráficas y todo eso. Buenas noches, compañeros y docentes. Mi nombre es Carlos Daniel Liñán Torres y paso a presentarles lo que es la parte de resultados y comparaciones. Bueno, una vez obtuvimos los valores por medio del Excel, pasamos a la aplicación de Origin, en donde se realizaron cuatro gráficas.
Bueno, en la figura 1 y 2 se logra observar levemente una curvatura en la gráfica. Esta particularidad ocurre en respuesta a un fenómeno cúbico no lineal de las ecuaciones 3 y 4 anteriormente vistas. Esto se debe a que al estar parcialmente sumergidas las placas, el momento y el área sumergida varían en función de la altura. Inicialmente en ambas gráficas se puede ver una similitud relativa alta entre los primeros dos valores del momento experimental y el momento teórico. Sin embargo, a medida que disminuyen las alturas, se tornan más lejanos los valores entre sí. Para la figura 1, esto ocurre a una altitud de 0,115 metros y para la figura 2 a una altitud de 106 metros. Esta discrepancia ocurre principalmente porque se usó un equipo réplica del H11, pues que no está normalizado. También pudo ser causa por errores humanos nuestros dentro de los procedimientos. En la figura 3 y 4 se puede observar una gráfica de tipo lineal. Este comportamiento ocurre pues básicamente en respuesta a la proporcionalidad que hay entre el momento y el peso del agua visto en las ecuaciones 1 y 2. Esto se debe a que al estar totalmente sumergidas las placas, el área sumergida va a permanecer constante. Por lo tanto, el momento va a depender pues linealmente solo de la altura. Esto nos va a dar pues una ecuación, pues nos dio en el preinforme ecuaciones de primer grado. En ambas gráficas se observa una discrepancia mucho mayor en comparación con los planos parcialmente sumergidos. Para la figura 3, esto ocurre mayormente a una altitud de 0,082 metros y para la figura 4 a una altitud de 0,072 metros. Esta discrepancia también se debe, pues, principalmente porque se usó un equipo réplica del H11 que no estaba normalizado y por errores nuestros al momento de ejecutar la práctica. Pasando a las comparativas entre las magnitudes de los momentos de la figura 1 y 2, notaremos que son mayores en la configuración de 0 grados. Esto se debe a que la configuración de 30 grados cubre una menor área sumergida con el mismo volumen de agua usado para la configuración de 0 grados. Esto genera una mayor fuerza resultante debido a que es directamente proporcional a al área sumergida. Por último, pasamos a las conclusiones. Para el caso de los planos parcialmente sumergidos, el modelo experimental se ajustó relativamente bien al modelo teórico, ya que la discrepancia entre estos dos valores no fue tan alta, pues teniendo en cuenta que la práctica fue realizada con un equipo réplica del H11. Para el caso de los planos totalmente sumergidos, el ajuste del modelo experimental fue altamente discrepante en relación con el modelo teórico. Factores como la poca precisión al momento de realizar los montajes y la normalización del equipo afectaron directamente con los resultados experimentales. Por último, se concluye que los objetivos plasmados principalmente se cumplieron satisfactoriamente, llevando a la teoría a un ambiente experimental con el fin del mejor entendimiento del estudio de las fuerzas hidrostáticas. Esto fue todo por mi grupo. Muchas gracias por su atención.